7 de la mañana, querida Malemanes. Sí. Hoy, 19 de mayo, en toda la República Argentina. Arranca la Semana de Mayo, mejor dicho, estrictamente arrancó ayer, lo que se denomina Semana de Mayo, alrededor de los fenómenos que han sucedido en el principio del siglo XIX aquí en la Argentina, que dieron luz a no solamente reconocernos como argentinos, sino llamarnos como tales, y sobre todo que hay un proyecto de país todavía en pugna, en disputa. Sí, sin la cola de Europa, como sin la cola del diablo, no, mentira. Sentada arriba. Claro, bien. Sin el pie de Europa, mejor dicho, sobre nuestras cabezas. Queda mejor. Así que, pero tenemos otras cosas de las que tenemos que hablar, ¿no, Franco? Sí. Vos estabas mencionando hace un ratito un poco, antes de hacer la lloradita semanal, habías mencionado la lloradita semanal. Sí, bueno, concretamente sí. a lo que hacíamos referencia es obviamente a las inundaciones que se vivieron en el norte de la provincia de Buenos Aires. Hablamos el día jueves de la posibilidad de precipitaciones muy sostenidas, sobre todo aquí en la ciudad de La Plata y alrededores. Hacíamos referencia incluso a esta alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional, que ya el día viernes, luego del programa, la alerta se profundizó y se planteó concretamente la necesidad de que no se salga de las casas, principalmente. Bueno, con un elemento central, o por lo menos uno de los lugares más afectados, son las localidades de Zárate y de Campana, al norte de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de la intersección de la ruta 9 y la ruta 8. Este es un video en el que hay un habitante, un señor mayor, que ahora va a aparecer en pantalla, que describe con lujo de detalles este cauce, que es se me fue el nombre del arroyo, ya se los digo, porque estoy buscando. De la Cruz, gracias Mati Marchi. El arroyo de la Cruz, que acá lo que plantea es que hay una obra que realizó una empresa muy conocida, llamada Techín, que levantó terraplenes. Recordemos, son zonas de humedales, ¿no? Todo lo que es... estamos hablando de localidades linderas al río Paraná. Sí, que sabemos que cuando eso se empieza a poblar cuesta más que la tierra absorba el agua y bueno, se profundizan las inundaciones. Ese es uno de los aspectos. Después vamos a un hecho quizá más concreto y más palpable. Cayeron alrededor de 300 milímetros en 24 horas. Estamos hablando de algo muy similar a lo que ocurrió en el caso de Bahía Blanca, por ejemplo, donde cayeron más de 400 o casi 400 milímetros. Una cifra muy similar a la histórica inundación de 2013 de La Plata. Bueno, acá estamos viendo imágenes, la verdad, que, bueno, en este caso rescates de animales, obviamente viviendas bajo agua. Obviamente rescate también de humanos. Por ahora se conoce un fallecido que fue confirmado el día de ayer por defensa civil, y se están buscando dos personas. Diego Uriburu es el fallecido, y dos personas que se están buscando todavía, que no se encuentran en su paradero. Obviamente se ha abierto distintos lugares como refugio para las familias que han sido afectadas por este temporal que azotó toda la región del norte de la provincia de Buenos Aires. Estamos viendo algunas imágenes aéreas, tanto de Zárate como de Campana. Eso es San Cayetano, cerca de Campana. Claro, principalmente el barrio San Cayetano y San Luciano, que son los ubicados entre Zárate y Campana, es uno de los sectores más afectados. Si quieren agarrar el mapa y buscar la ruta 9 y la ruta 6, van a encontrar ahí la intersección a la altura de Campana. De allí para arriba van a ver automáticamente el arroyo de la Cruz, y allí es donde se produce esta principal anegación, generando obviamente producidas principalmente por las fuertes lloviznas de este temporal, y como decíamos, los más de 300 milímetros que han caído en la zona. Obviamente
se desarrolló un comité de emergencia de la provincia de Buenos Aires que no solamente estaba concentrado en Puente 12, es la sede operativa situada en La Matanza. A partir de allí se empezaron a organizar los distintos mecanismos para que llegue la ayuda de los distintos ministerios. Una conferencia de prensa que brindó el gobernador junto al ministro de Salud, el secretario de Gobierno, el ministro de Desarrollo Social y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, parte de los que destacaron cómo se iba a desarrollar la asistencia a la zona, obviamente ante el silencio de el gobierno nacional, solo con la particularidad reconocida por el por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de la articulación con el Ministerio de Seguridad Nacional. Estamos hablando de Patricia Bullrich, que destacó la coordinación con este actor. Después, obviamente, no hubo frases ni declaraciones, estaban más encerrados en el marco de la campaña en Capital Federal que ya vamos a hablar, pero sobre todo algo que sí destacaron, por ejemplo Patricia Bullrich, que esto se refiere a que la gente se instala alrededor de la vera de los ríos y los arroyos, hablando de que esta es la principal responsabilidad y no, por ejemplo, del desfalco a Vialidad Nacional, que concretamente no realiza obras hace más de un año y medio y gran parte de quienes destacaban esto era uno de los problemas alrededor de las inundaciones de las rutas. Estamos hablando de la ruta 9, una ruta que son las imágenes que vemos, una ruta que es muy importante porque conecta Capital Federal con Rosario, para dar más o menos un ejemplo de esa ruta. Y miren la fuerza del agua, miren lo que generó. Obviamente la ruta estuvo cortada del viernes hasta el sábado, creo, hasta la tarde del sábado. Después se reguló la circulación y se cerró incluso el puente Zárate Brazo Largo, que conecta obviamente Zárate ya directamente con la provincia de Entre Ríos. Sí, Mati Marchi. No, que el mismo sábado era cada 6 horas que dejaban pasar de un lado y después 6 horas del otro, y así iban tratando de que la gente llegue a su casa. Pase, sí, de concentrar un poco la ruta, pero era imposible en ese sentido. Para que nos demos una idea alrededor de la concentración y la importancia geopolítica de esta zona, hablamos específicamente de un lugar donde se encuentran, entre otras, empresas, fábricas, y específicamente el barrio San Cayetano, donde fue brutalmente, donde vemos estas imágenes. Donde cayó donde se concentró la mayor y donde vemos estas imágenes de inundación. Más de 200 milímetros de agua. 300 a 300 metros de la empresa del barrio San Cayetano está la empresa Tenaris, que es de Techín, de Pablo Roca, que es dueño concretamente de toda esa zona. De hecho, Tenaris y la refinería Acción no estaban trabajando desde el día viernes. Se tuvo que cerrar obviamente la operatividad en estas plantas, obviamente producto de la inundación. Ahora, otro de los motivos que se plantean también, que obviamente van a investigarse, pero ya habían sido denunciados por vecinos y por una asamblea de campanas que se llama Inundados 2025, Huella al Sur es el medio que comunica este comunicado. Ahora lo vamos a poner en pantalla. Autoconvocados de Campana, Espacio Multicultural Lo de María, Asamblea del Paraná, en el que concretamente plantean algunos de los elementos centrales del por qué sucedió esto. Entre otras cosas, destacan que no solamente que es una zona de humedales, sino que además se subieron unos terraplenes que se construyeron producto de la obra que realizó la empresa Techín, concretamente en esta fábrica Tenaris, como destacábamos. Ahí estamos viendo el comunicado en pantalla. Pero no solamente está Techín. También a un kilómetro está Monsanto, que ahora se llama Bayer, digamos, y también está Toyota, muy cerca de la rotonda entre la intersección de las rutas 9 y la ruta 6. Así que imagínense, están quienes hacen caños sin costura de acero, quienes hacen glifosato y quienes hacen camionetas 4x4. Concretamente una zona
muy importante. Sin embargo, esto pasa y no hubo forma de contenerlo, y parte de las obras, como denuncian los vecinos, que realizaron estas empresas son las que favorecieron, mejor dicho, esta inundación. Bien, por otro lado, en la misma noticia, ¿no? Porque estamos hablando de las fuertes tormentas, también acá en La Plata hubo lugares muy comprometidos, digamos, ¿no? Que se inundaron muchísimo, y son las zonas más afectadas, son Villa Elvira, Citibel, Melchor Romero, y según el relevamiento de hidrometeorología, entraron, bueno, Mati, si tenés la imagen por ahí, podemos ver cuánta agua hubo en cada territorio, pero también son lugares donde, en cada barrio, digo, hay un lugar donde podés ir a donar si tenés algo para los inundados e inundadas. Por ejemplo, en Citibel podés ir al Club Argentino Juvenil, que quedan 19 y 473. En Club Romerense, Melchor Romero, 517 y 171. En Altos de San Lorenzo podés acercarte a, bueno, ahí vemos los milímetros que entraron en cada zona, que se concentraron en cada zona. En Villa Elvira, 202 milímetros de agua. En Citibel, 192. En Melchor Romero, 188. Y bueno, va bajando, ¿no? Estamos después en hablando Tolosa de también. Concentrados principalmente en lo que podríamos denominar la zona norte de la ciudad, con el camino hacia lo que podríamos denominar hacia Ruta 2, ¿no? Lugares los más complicados, pero como vemos también en el centro, casi 150 milímetros. Estamos hablando de una cantidad de agua, que puede hacerte pelota un montón de cosas de tu casa, ¿no? Como ya ha pasado muchas veces en la ciudad de La Plata y en Capital también, ¿no? Uh-huh. Y muchas personas abandonan ¿cómo es que se dice? Los centros de evacuación. No, los llevan, sí. Pero hay otras personas que se quieren quedar también por la inseguridad. Algo que estuvimos viendo es que hay muchas personas que no quisieron abandonar sus casas corriendo peligro por tener miedo a perder lo único que le queda, quizás una garrafa. Escenas y otras muy cosas traumáticas, sobre todo en esta clave, que se vive de estas tragedias, como las que hemos presenciado, por lo menos escuchado, de Bahía Blanca, situaciones de mucho robo post evacuación, ¿no? Esto de dejar la casa sola y cuando uno vuelve a su casa esperar a ver qué es lo que dejó el agua, no solamente lo que pasó por ahí fue el agua. Claro. Bueno, también tenemos en el Club Chacarita Platense 30 entre 73 y 74, como mencionaba antes, Altos de San Lorenzo, allá se están recibiendo donaciones. El Club Circunvalación de Villa Elvira, 7 y 77, y el Polideportivo de Los Hornos, 66 y 152, bueno, ahí en Barrio de Los Hornos, ¿no? Que también estuvo afectado. Fueron muchísimos barrios, algunos peores que otros, pero casi que no fue tan grave como esa inundación que nos azotó, pero siempre que llueve 2 días seguidos a uno le entra el miedito y dice, ¿volverá a pasar? Imagínense que esto es parte de lamentablemente, ¿no? Parte de que el otro día escuchaba, leía un tuit, no me acuerdo ahora, creo que de Marcelo Parrilli, que decía, cualquiera que se haya inundado alguna vez sabe que la marca del agua nunca se va. Y hablaba un poco de esto, no que se vaya de la marca de la pared, que uno la pinta, puede arreglar la casa, puede cambiar los muebles si puede conseguir donaciones y cambiar parte del mobiliario afectado, pero hay una cuestión que queda, queda la marca, queda esa sensación y sobre todo queda esta sensación de vulnerabilidad ante las inclemencias climáticas. Pasa también en Bahía Blanca alrededor de las fuertes correntadas de viento, que además es muy natural en esta zona. Bueno, producto del temporal del 20 de diciembre de 2023, cuando sucedió ese terrible temporal que concretamente dejó más víctimas que lo que ha dejado la inundación. Esta inundación que acaba de suceder en Bahía Blanca hace muy poco tiempo. Con lo cual, estas huellas quedan marcadas en la memoria. Por eso también se les buscan soluciones, ¿no? Recién me olvidaba, pero lo quiero detallar para no dejarlo inconcluso, que los 3 puntos que plantea el comunicado que veíamos referencia recién de los autoconvocados en Campana, planteaban 3 puntos concretos para que se evite una nueva tragedia.
Uno, exigir la urgente recanalización del arroyo de la Cruz, obligando al Grupo Techín a remediar el lecho de desembocadura al río Paraná que destruyó impunemente. Esta es la acusación, ¿no? Que por la vera del río se hizo una obstrucción y por ende el río no puede escurrir hacia el río Paraná a su cauce natural en este caso. Recuperar la soberanía comunitaria sobre el puerto de Frutos Campanas, privatizados en 2017, a favor del Grupo Techín. Y tercero, coordinar una mesa de trabajo permanente de todas las comunidades barriales de la cuenca del Arroyo de la Cruz para acordar un plan de contingencia y reconstrucción barrial que garantice el acceso a la tierra, al techo, al trabajo y al bienestar de nuestras familias. Un vivir bien, al fin y al cabo, Sí. es lo que se plantea. Gracias, Mati Marchi. Aquí estamos viendo el Arroyo de la Cruz, la desembocadura y parte de la obra que están denunciando los vecinos. Allí vemos de fondo el río Paraná, arriba a la derecha. Con lo cual ese es el terraplén que hacen referencia los vecinos, que frena concretamente la circulación de agua y que produce las fuertes abnegaciones que vimos, y obviamente que hay familias que lo pierden todo. Ajá. Bueno, también otro lugar afectado, obviamente, por estas lluvias fue el cordón frutihortícola del alrededor de nuestra ciudad, ¿no? ¿Qué zona sería? ¿Es la periferia también? Creo que sí. Bueno, por la ruta también están los productores y productoras que ya vienen teniendo problemas no solamente con las inundaciones, sino también por la falta de tierra, ¿no? La falta de tierra propia para poder plantar con alquileres que se van por las nubes, pero ahora sufrieron una pérdida casi irreparable porque, hasta que no baje del todo el agua no pueden tener noción de cuánto perdieron. Pero sí, concretamente, para que comprendamos, esto es una producción que se calcula incluso el nivel de ganancia o de rédito, sí. Depende de la cosecha. Sí, de la cantidad de tiempo que sea el cultivo que se está estipulando en ese momento. En este caso estamos viendo por la etapa del año, hoja verde que las inundaciones la dañan de una manera muy fuerte. Se pudre porque el agua, la acumulación de agua hace que se pudran las raíces, por ende se mueren las plantas, no pueden vender nada. Y no solo eso, mira, ahí vemos una foto de los invernáculos destruidos por el temporal y los quinteros obviamente no pudieron hacer nada ante la avanzada del agua y perdieron acelga, puerro y otras verduras como mencionaba Franco. Pérdidas significativas para un sector que viene siendo castigado por suba de precios de alquileres, como mencionaba también, y también hubo una nota que le hicieron a Albina Vives, que es la secretaria de Asociación de Medieros y Afines, ASOMA, le hicieron en 221, y expresaba que hay mucha producción bajo el agua, algunos con pérdidas en las estructuras de los invernáculos. Las consecuencias en la producción son tremendas debido a que las plantas directamente se pudren. También expresó la falta de acciones políticas para los productores en el territorio, sosteniendo que no hubo ni hay trabajos de limpieza ni zanjeo en el cordón hortícola. Lo que se hace, lo hacemos los productores y eso no alcanza para que el agua drene como corresponde, decía Albina, que también manifestó su descontento ante promesas del municipio que son solo promesas, ya que no se ha ejecutado ninguna política de prevención para el sector frutihortícola, para que el sector frutihortícola no sufra ante estas lluvias que dejan grandes inundaciones. Obviamente que uno no puede parar a las tormentas, pero sí se pueden hacer obras obras de limpieza, de zanjeo, sobre todo en esta zona de la región y sobre todo en poblaciones que alquilan territorios sin vivienda, que instalan sus casillas así. Ya hemos hablado el de las situaciones. 85% de los productores viven donde producen y también lo que es verdad es que no hay un censo nuevo. Hace poco creo que se empezó a charlar de hacer un censo, pero en 2005 fue la última vez que censaron al sector productor, que en ese momento eran más de 1000. Hoy en día no sé cuántos serán, pero veremos también. Si se avanza con ese censo, se va a poder avanzar y ver en qué condiciones están y qué mejoras hacen falta para ese territorio y ese cinturón que es
uno de los más grandes del país, obviamente, abastecen a Buenos Aires, que tiene muchísimos Es un abastecimiento habitantes. alrededor del 60% de las frutas y de las verduras principalmente que se comen en todo el país. Estamos hablando del cordón fruto-hortícola, uno de los más grandes del país y con una mayoría de su población en clave de supervivencia, lo cual es muy importante poder atender esta estructura, más allá del problema estructural de la tierra, que bien decía Mal en su momento, en el comienzo. Más allá de ese problema estructural de la tierra, hay elementos para realizar política, para realizar con el sector, que es fundamental que se camine porque ese sector de la economía social y solidaria, economía popular, sobre todo alrededor de la agricultura familiar en su gran mayoría, familias que se juntan entre todas alquilando un pedazo de tierra y lo producen y obviamente tratan de sobrevivir con eso. Sí, muchos también no le echan agrotóxicos, que eso también es muy importante. Podemos comer verduras sin agrotóxicos. Sí, hay expresiones agroecológicas también en todo el cordón. Obviamente que hay muchos que eligen esta receta porque es una receta. Y porque no se lo comen tan fácil. Y que garantiza una productividad, que saben que no están ligados, por ejemplo, a la amenaza de algunos bichos o a algunas deficiencias que puede llegar a padecer la planta, y eso garantiza un nivel de productividad anualmente. Obviamente que hay recetas agroecológicas que también lo garantizan. Es parte del conocimiento o del paquete tecnológico que sí vende el técnico, porque sí te vende el técnico que va y te vende el glifosato o cualquier otro agrotóxico, pero el otro conocimiento comúnmente lo circulan particularmente o cátedras libres de las universidades o concretamente la tecnicatura que funciona ahora aquí en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, por ejemplo, donde muchos hijos de las familias productoras acuden a esta unidad académica a formarse también y profundizar sus conocimientos. Bien. Dicho esto, pasamos rápidamente, nos vamos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la capital federal de esta patria bicontinental y bioceánica que tanto queremos y defendemos. ¿Por qué? Bueno, porque ahora sí nos vamos a meter en el escenario electoral que ha sucedido el día domingo. Mira. Él volvió. Ahí lo tenés. ¿Querés arrancar con él, que es quizá uno de los que más ha festejado? Entiendo que... No que es de Racing es medio mufarrón. ¿Y por qué hace eso? Y bueno, porque todos quieren ser Román. Portate bien. A pesar de que de que todos estos, ninguno lo quiere, al chico de Don Torcuato. Quieren ser como él. Él les encantaría ser sencillo y que la gente lo quiera como a él. Pero tenemos el volvimos. Mirá. A ver. No. Mirá esa risa. Bueno. Como cuando no sabes reírte. No, volví y acá estamos. No es el ganador de la elección, esto lo decimos por si hay alguno o alguna trasnochado o trasnochada que no sepa nada del resultado electoral de Capital Federal, lo cual habla muy bien de ustedes, sobre todo si no viven en esta región. Estamos hablando de, obviamente, Horacio Rodríguez Larreta, que sacó el 8% de los votos, un poquito más del 8% de los votos, y terminó entrando a la legislatura, generando también esta expectativa alrededor del larretismo. ¿Qué será el larretismo, no? Preguntan algunos. Pero concretamente quien festejó en la elección, o quien podemos decir que se fue más feliz salió a su casa como ganador, es ni más ni menos que Manuel Adorni, el vocero presidencial, que va a asumir en la legislatura bonaerense el 10 de diciembre. Y que ya se mandó un clip, ni bien salió de votar, eso también. No lo vi. ¿No lo viste? No. El que dice, no, es impresionante, ir a votarme a mí mismo es impresionante. Rompiste la veda, le dijeron. Ayer... dice, no, pero se hizo el boludo. Ayer dijo algo así, como que le gustaba que lo vitoren, le gustaba el Adorni. Y bueno, obviamente parte del público lo acompañó. Una elección... Mira, ¿ves? Eso dijo. Increíble votarme a mí mismo. Y sí, pasa cuando estás en una lista, dijeron, pasa eso. Rompiste la veda. Lo que pasa es que en los penatos no se pudo votar allá mismo. No. También, ¿viste? La derecha es terrible. No sean malos.
Lo más loco es que ganó ese muchacho, ¿no? Ganó Adorni con casi el 30% de los votos, superando el 30% de los votos. Para pasar en limpio un poquito, porque vamos a tratar de ir desplegando algunos elementos concretos de la elección. 30 puntos, como decía. Pon en pantalla de nuevo, por favor, Mati Marchi, la cifra electoral, que ahí veíamos los dos candidatos que más votos sacaron. Estamos hablando, obviamente, de La Libertad Avanza, la lista 96, con menos de 500.000 votos. Y Santoro con 431.000 votos. Estamos hablando de estos son los porcentajes. Y uno dirá, che, qué pocos votos que sacó, sí, ¿no? Adorni, vos decís, che, ¿bajó la población en Capital Federal? No. Fue Bajó la gente que va a votar. Muy poca gente. Estamos hablando de una participación del 53%. Preocupante, o sea, ¿no? Nunca, hace años que no se vive. Se mantiene la línea provincial, se mantiene la línea provincial de las elecciones que veníamos analizando, las elecciones que analizamos con Laure la semana pasada, que estuvimos también charlando aquí con Delphi, en relación a la baja participación electoral. Y algunos dicen, bueno, che, es una elección de medio término, ¿no? Las elecciones de medio término siempre hay baja participación. Bueno, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la elección de 2021... la participación fue del 69%. Estamos hablando que de una elección a la otra, o sea, en 4 años, cayó 13. Sí, 16 puntos. Exactamente. 16 puntos la participación electoral de un año, de una elección de medio término a la otra. Porque, a ver, algunos dicen, che, no la comparemos con la de 2023, porque es comparar peras con manzanas, o manzana verde con manzana roja. Y la verdad que sí, una elección en la que se renuevan los ejecutivos, siempre tiene mayor participación electoral. Acá estamos viendo el cuadro completo, ¿sí?, de los resultados electorales de los que ingresaron a la legislatura. Gracias, Mati Marchi, por la aclaración. Sí. Después, si querés, podés ir abajo para que mostremos quienes no ingresan. Pero para que repasemos todos estos. Ah, bien. Listo. Adorni, entonces, sí, con La Libertad Avanza. Espera, que quiero ir específicamente a los que ingresaron, porque vamos a ir repasando. Vamos a ir repasando también cómo va quedando compuesta la Cámara. La Cámara. Y sobre todo el gráfico alrededor de quienes renovaban bancas y quienes han conseguido. Entonces ahí vamos a tener la diferencia también para ver exactamente quiénes son los ganadores. Pero concreto, como decíamos, tenemos 11 el principal aspecto, de La Libertad Avanza, sí, pero 10 del peronismo. Sí, ahora, el principal aspecto, quiero que focalicemos en esto, es que no se fue a votar. El 47% del padrón no votó, y el que más votos sacó fue Adorni, que sacó 30. Con lo cual, hay un incremento muy grande por sobre el principal elector, o por lo menos la principal opción de los electores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el vocero presidencial, y hay una diferencia de 17 puntos porcentuales de lo que saca el principal elegido, o la lista elegida en este caso, y cuánto saca y cuánto representa la abstención. Ahora sí vamos a ver cómo han quedado las bancas de la legislatura. Concretamente, ahí estamos viendo el mapa por partido. Van a ver primero el peronismo, ¿sí? Que ponían en juego 8 bancas. Se obtuvieron 10, con lo cual la diferencia es 2 a favor del peronismo. Cuando decimos peronismo nos referimos, sin chicana esto lo digo, al espacio que encabeza Santoro. Digo porque también está representado con el color celeste. Lo representamos con el color celeste en otros mapas que vamos a ver, pero en los mapas que vamos a ver más adelante está representado en verde. ¿Por qué? Porque era el color que elegía en este intento táctico de cambio de cambio de cara, es ahora Buenos Aires, de cara. Tratar de no poner tanto la cuestión del PJ, alejarse del kirchnerismo. Yo no sé si alejarse, pero a priori hacer la plancha en una elección en la que se suponía que se iba a ganar. Se destacó mucho ayer fue que no había nadie, no estaba ni Cristina ni Axel en el acto de
de Santoro también, ¿no? Es que la elección fue así. La estuvo... diferencia de la elección que llevó adelante la Libertad Avanza que ponía en juego 6 de sus 8 lugares en la... Salió bastante bien. Y no solamente que le salió bien, porque imagínate que obtuvieron 11. Sí. Entonces van a mantener 5 a favor. Significa que han sumado 5 bancas. El PRO, que ponía en juego nada más que 2 de sus bancas, obtuvieron 5, pese a que es el gran derrotado. ¿Por qué es el gran derrotado? ¿Por qué es el gran derrotado? Bueno, porque la elección que hizo los Penato como cabeza de lista, caída ¿no? histórica. Vamos a decirlo así, cabeza de lista, porque obviamente la elección golpea principalmente a Jorge Macri, pero sobre todo a Mauricio Macri, que se abren algunos interrogantes. Hay que ver si esto es el derrumbe del PRO, si esto vamos a empezar a tirar preguntas ya, porque la verdad que mucha elucubración no se va a poder hacer, sino que esto son todas preguntas que se van a poder responder con el tiempo. ¿Sirve desdoblar sin tener gestión para mostrar? Porque la verdad que es un poco lo que pasaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se desdobló con el miedo de no polarizar la elección, de que no se nacionalice. Y la verdad es que no hay gestión para mostrar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dicen todos, lo reconoce el propio PRO, y Larreta obviamente es el principal elemento de campaña. Dicen, che, conmigo la ciudad estaba mejor, no había olor a pis. Ese es como el latiguillo de campaña de Larreta, que pese a todo eso sacó la mitad de los votos que sacó el PRO, con lo cual si incluso medimos en electorado cautivo y demás, el electorado se fue con la Libertad Avanza. Ahí hay un voto útil que hay que tratar de reflexionar, pensar, y si hay alguien que acertó la estrategia electoral, ni más ni menos que fue Karina Milei, presentada ayer por su hermano como el arquitecto. Habría que recordarle a Milei que yo sé que a ellos no les gustan la feminidad de los cargos y todo esto, pero las arquitectas sí existen, ¿no? Como que en todo caso es la arquitecta. La presentaba así a Karina Milei y también a Santiago Caputo, muy atacado en el horario del comienzo de la elección por este video trucho que circuló con inteligencia artificial de Milei, de Mauricio Macri y de Silvia Los Penato, diciendo que bajaban la lista y que acompañen al presidente. ¿Qué? En la polarización, ¿no? con el kirchnerismo, que yo insisto con esto, porque, a ver, caracterizamos que estaba muy diversificado, ¿no? El escenario electoral, y que había muchas expresiones, no solamente dentro del peronismo, en la cual podríamos incluir, además de la lista de Santoro, la interna concretamente con Amal Medina, que quedaba abajo. Estamos viendo parte de fondo. Estos videos son inteligencia artificial, no son todos mentira. Este y el de Macri, que seguramente ahora también pondrá Mati Marchi. Entonces decíamos, esta diversificación que había de opciones electorales no ayudó a ninguno. Pero ¿por qué no ayudó a ninguno? Y acá es importante analizarlo para ver qué pasa con las otras elecciones. Porque, por ejemplo, el PRO tenía, o la expresión de derecha, ¿no? Tenía la Libertad Avanza como gran ganador, pese a que sacó más o menos los mismos votos que la elección anterior en Capital Federal, estamos hablando nada más. El PRO, que perdió un caudal de votos muy importante, pero mantiene por lo menos las bancas en la legislatura, pero la va a tener que compartir con una mayoría nueva que va a ser el peronismo y va a tener la segunda minoría con la Libertad Avanza. El larretismo, que de lo que ponía en juego, las 3 bancas que ponía en juego, de lo que se mantiene de esa estructura que ganó con el PRO y que hoy siguen siendo larretistas, mantienen las 3 bancas porque ingresaron 3, entre ellos Larreta, ni más ni menos. Por eso el festejo del comienzo del volvimos. Y ahí estarían las 3 opciones concretas de la derecha. Aún con esas 3 opciones, Adorni ganó igual, ¿sí? O sea, no le sumaban nada a Adorni estas expresiones. Pero igual viste que dejaron un mensaje como del que se quiera, hacemos, ¿cómo era que lo hizo también con Patricia Bullrich? Tabla rasa, dice Manuel Adorni, que en realidad no es tabla rasa, está mal dicho, tabla rasa. Es por Mauricio Macri. Borrón y cuenta nueva sería un poco el planteo, pero no es borrón y cuenta nueva porque es, si quieren sumarse, se suman, pero se suman a esto, que es la Libertad Avanza. Que es también en la discusión que tuvieron antes. Es la discusión de Karina Milei con Mauricio Macri. Por eso insistimos. ¿Quién pone las reglas? El acierto electoral lo hace Karina Milei de la estrategia electoral cuando decide
lo que anuncia Milei cuando sube al escenario del búnker, como veíamos recién en los festejos, que dice: pintamos de violeta el bastión amarillo, que hace referencia obviamente a la victoria en Capital Federal, y hoy a sentarse en una negociación con Mauricio Macri, bajo sus condiciones. Que ahora veremos cómo queda la provincia de Buenos Aires. Pero ¿a qué voy con esto de sumando los votos de los parecidos, igual hubiese ganado Adorni? ¿Qué hubiese pasado si el peronismo iba unido? Si Abal Medina, por ejemplo, si Principios y Valores estaban igualmente en la lista con Santoro, sumando los votos, No, igualmente gana Adorni. Con lo cual, hay algo ahí del voto útil, anti-kirchnerista o antiperonista, para decirlo en mejores términos, que hace más atractiva la oferta electoral de hoy, por lo menos, de La Libertad Avanza. Y no solo a nivel nacional, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde, insistimos, era un bastión amarillo. Sí. Para seguir hablando de las derrotas, la UCR perdió 3 bancas en la legislatura, ponía en juego 3 y no obtuvieron ninguna obtuvieron. ¿Por qué será? La izquierda perdió una banca, obtuvo una, va a entrar Vanina Biasi. La verdad que la festejamos porque fue muy atacada la candidatura de Vanina Biasi y sobre todo atacada por sionistas, con lo cual, compañera Vanina Biasi, desde acá sabemos que vamos a tener una voz en la legislatura, por lo menos, que defienda algunas de las preocupaciones alrededor del genocidio en Palestina. La coalición cívica perdió las 2 bancas que tenía, con lo cual acá vemos cómo se disgrega parte del armado de Cambiemos, sobre todo que tenía un peso específico en la ciudad. El PRO sosteniéndose, ahora veremos cómo. La otra gran pregunta es: ¿Macri está obligado a ir como senador en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la elección nacional, para salvaguardar al PRO? ¿Y tu vieja qué opina? No sé qué opinará la Mirtusa, querido Mauricio. Lo que sí, vos debés estar bastante preocupado. ¿Qué es lo que va a hacer Macri? Nadie sabe. ¿Qué es lo que va a hacer el PRO en la provincia de Buenos Aires? ¿Empieza la migración de dirigentes del PRO para pintarse de amarillo? Bueno, esa es la invitación que hizo... de Violeta. Esa es la invitación que hizo Adorni, que hacía referencia recién Malemanes. El otro gran tema es: ¿sirve jugar de ganador, como hizo Santoro? Salir a jugar que se ganaba y hacer relativamente la plancha. No generar alguna discusión medio tajante, no realizar alguna actividad un poco disruptiva en el escenario electoral, porque el voto odio, el voto anti-peronista, anti-kirchnerista, anti-justicia social, por llamarlo de alguna manera, fue Adorni. No eligió otra opción, fue ahí. Y también se vio cómo se disgregó parte del voto entonces a la derecha. Vamos a ver rápidamente los mapas, Matimarchi, antes de irnos con este informecito. Los gráficos que tenemos alrededor de... espera que te los voy marcando. Ahí estamos viendo, este es el que quería ver primero. Gracias, Matimarchi. Elección a elección. Se puede 2015, ver elección ejecutiva. Totalmente verde, recordemos la victoria no solamente de Macri a nivel nacional, la victoria de Larreta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la victoria de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. 2017. Con por lo menos se intentó acercar el peronismo, pero no lo pudo. 2019, elección que ganó Alberto Fernández a Mauricio Macri, y vean cómo se empieza a pintar el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de celeste, cosa que un poco que se retrotrae en 2021, recordemos la elección atravesada por la pandemia. 2023, algo que vuelve a pintarse de celeste el sur, y miren el cambio sustancial en este 2025. Muy llamativo lo del centro, ¿no? El centro de Buenos Aires, el centro de la provincia, de la Ciudad copado Autónoma. por celeste, de la Ciudad Autónoma, perdón, copado por celeste. Pasemos al siguiente gráfico, Matimarchi, por favor, al que habla de los barrios específicamente, en el que no estamos hablando acá de comunas. Recuerden ustedes que la sección electoral que se conoce en otros lugares exactamente es este. Le mandamos saludos a la gente de Map Black que hace estos gráficos tan importantes. Son re libertarios eso. Bueno, no importa, pero serio? lo hicieron acá un buen material. Concretamente, ¿por qué? Un pedido. Sí. Pongan a las Malvinas sus mapas cuando hacen las cosas. Ah, sí, Muy bien, no sean muy cipayos bien, ustedes, Mati Black Marchi. Max, porque como saludamos las cosas, le decimos las otras.
cipayos de mierda. Bien, ahí están los barrios, ¿sí? Que vemos. Concretamente, insisto en esto, no son las secciones electorales, son los barrios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Villa Lugano y Villa Soldati son la Comuna 8, ¿no? Algunos dirán, che, pero en la Comuna 8 ganó Santoro. Ese es el color verde, sí, color verde. Ahora vamos a, bueno, ahí estamos viendo, ¿no? Principalmente el norte de la ciudad autónoma de Buenos Aires, pintada de violeta. Sí. Y ahora vamos al gráfico que presenta CEPA en relación, que lo subió Lechner, el economista, con... no, es ese, poné un ratito ese. Ahí vamos a ver, en lo que está pintado de celeste, Sí. hay una diferencia, más allá de... hay una diferencia menor, ¿sí? De 1 punto o 1,5 puntos entre Santoro y Adorni. Con lo cual, esto, ¿por qué lo traía? Para que veamos que, por más que el ganador es Adorni, por más que hay 3 puntos de diferencia, veamos que no hay una diferencia sustancial. Y que el principal elemento de la elección es que el 47% no fue a votar. Ese es el dato de la elección. Y ahora vamos al gráfico que dice Mati Marchi, tweet Lechner, está en el archivo. Ahí aparece un grafiquito, es un tweet que publicó Adrián Lechner. Esto, mira, Sí. comuna es la columna de la izquierda, ¿sí? ¿Qué número de comuna? Estamos hablando de que los que están pintados de violeta son los que ganó con principal diferencia Manuel Adorni. Estamos hablando de las comunas del norte. ¿Y qué estamos viendo ahí? El ingreso total familiar promedio en dólares de la comuna. Esto es un cálculo realizado en base a datos del INDEC. ¿Y qué es lo que se mide acá? Bueno, en base a los ingresos. De los votantes. En base a los ingresos, ¿cómo vota la comuna? ¿Sí? Bien, resultado electoral. Y ahí estamos viendo una diferencia sustancial entre los primeros. Vemos en los verdes cómo baja, pero baja un poquito, Mati Marchi, al último. Para que veamos cómo en los sectores de bajos ingresos hay una disparidad también allí. Algo de lo que no vamos a llegar a hablar hoy, pero que podemos irnos mirando el último video que dice Javier Esmaldone, tuitero que habla principalmente de la inseguridad que tiene el sistema de votación en Capital Federal. Estamos hablando de la votación electrónica. Estoy esperando todavía a los preocupados por los sistemas democráticos del mundo que estén hablando alrededor de esto, ¿sí? Porque muchos hablaban de las actas de Venezuela, pero nadie habla de las computadoras de Capital Federal. Javier Esmaldone se metió en donde están las reservas de las computadoras, donde algunas ni siquiera tienen la faja. ¿Ves? Ahí se ve una faja de seguridad que no la tiene esa computadora. Mirá. Salió un abogado diciendo que lo van a denunciar y que van a denunciar a todos los que pusieron me gusta en este tweet y que compartieron este tweet. Toda una barbaridad, digamos. Pero ven que no hay nadie de seguridad. Esas son las máquinas. Máquinas que ya fueron vulneradas, que cuando la Reta instauró esto se demostraron que estaban toqueteadas las máquinas de Capital Federal y que fue hackeado el sistema. Y algo más, gente. Ya que está de moda la frase, lo viejo funciona, y ahora nos quieren hacer creer que con las máquinas los resultados de las elecciones los vamos a tener rápido y todo lo demás, necesitamos que sea fehaciente el resultado, no que sea rápido. La elección no necesita velocidad, la democracia no necesita velocidad, necesita un resultado concreto. Pero y para cobrarse son buenos. Claro, sí, lo caro que sale esto, muchachos, no se puede creer. Otro elemento es, vos votás, metés allí el voto. El voto sale con un código. Si el fiscal anota tu nombre, los códigos son correlativos. Con lo cual, cuando agarra la papeleta, si alguien hizo el punteo, un punteo que se hace cuando vos vas a votar en papel, no te pone tu nombre, pero sí ponen los 10 primeros y más o menos haces un sucio, lo que se llama un sucio. Acá no sería sucio, acá es directamente blanco. Sabe que vota cada uno de los que va a votar. Entonces, ¿cuándo alguien va a hablar de esto? Los que se encargan de hablar de Venezuela, de las actas de Venezuela y todas estas cosas. Porque la verdad nos tienen podridos, sobre todo con este debate falso. Algún día lo vamos a tratar un poco más en profundidad. Vamos a hablar con Javier Esmaldone, ojalá, para hablar alrededor de la irregularidad que tiene todo este funcionamiento electrónico. Por lo pronto, estas son algunas aristas del análisis de la elección de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Elección que se nacionaliza por su importancia,
que hay muy poca participación electoral. Veremos cómo se va dando sobre todo la alianza electoral para contiendas como por ejemplo la que vamos a tener en septiembre en la provincia de Buenos Aires. Malemanes, nos vamos a la tanda porque Dale. nos pasamos unos 5 minutos y ya volvemos. Dale. Según la RAE, una trinchera es una zanja defensiva que permite disparar a cubierto del enemigo.